tras reencontrarme con Duan Chongmin después de mi renacimiento, le llevé sopa tal como había hecho en mi vida pasada, pero esta vez no esquivé la repentina patada de su amada y la sopa caliente se derramó sobre él. Duan Chongmin me ayudó a levantarme con un suspiro de alivio, contento de que yo no hubiera reencarnado, mientras que yo, en cambio, me alegraba de que él no hubiera descubierto que yo también había renacido. Más tarde, Duan Chongmin vengó todas las injusticias de nuestra vida pasada y estaba a punto de casarse con la mujer que le había causado tanto dolor, mientras yo, fingiendo ser sorda y muda, me fui alejando poco a poco de la ciudad palaciega, ese lugar de conflictos. El día en que convencí a mi padre para que renunciara a su cargo y abandonara la capital con toda nuestra familia, Duan Chongmin desafió el decreto imperial de matrimonio arreglado, bloqueó mi carruaje bajo la lluvia, con los ojos enrojecidos, y me maldijo por cobarde y falto de ambición. Sin embargo, en mi vida pasada yo lo había exhortado a fortalecerse, había buscado médicos famosos para él y había navegado las intrigas del palacio en su nombre, pero aún así eligió la muerte. Tras la partida del príncipe en aquella vida, la emperatriz temió que estuviera solo en el inframundo y, el día de su entierro, fui sepultada junto a él, clavada viva dentro del ataúd, quedando mi espíritu consumido por aquella oscuridad interminable, cuyo dolor parecía aún persistir en mis dedos. No obstante, el calor de la sopa en mis manos me recordó que había regresado al momento exacto en que entré por primera vez al palacio, cuando Duan Chong estaba inclinado componiendo un poema para acompañar la pintura de Xia 11. La luz del sol caía sobre ella, pero la mirada de Duan Chong ardía con más intensidad que los propios rayos, contemplándola no solo con afecto, sino como a un tesoro perdido finalmente recuperado. Por supuesto, también me vio a mí de reojo, y aunque en mi vida pasada quizá no lo habría entendido, tras acompañarlo tantos años supe con claridad que él, al igual que yo, había renacido y aún así seguía eligiendo a Xia 11. En aquella vida, decidido a reservar el puesto de esposa principal para Xia 11, Duan Chongmin discutió con la emperatriz y solo aceptó casarse conmigo como consorte secundaria, pero luego fue incriminado y cayó del caballo, y Xia 11 se casó de inmediato con el ascendente sexto príncipe, dejando los agravios sin resolver, pese a que quien nunca lo abandonó fui yo. Esta vez llevé la sopa hasta el lado de Duan Chong, levanté la cabeza fingiendo no haber visto el pie extendido de Xia 11 y la sopa caliente se derramó sobre Duan Chongmin, arruinando al instante la caligrafía recién escrita, mientras que la túnica de Xia 11 también quedó manchada y desordenada, provocando las risitas ahogadas de los príncipes, princesas y jóvenes nobles presentes. Xia 11, siempre preocupada por las apariencias, se enfureció por completo, mientras que Duan Chong, de buen carácter, me ayudó a levantarme y me advirtió con alivio que el palacio no era el mundo exterior y que no debía actuar de forma tan imprudente de nuevo, pues yo sabía que se alegraba de que no hubiera renacido. En mi vida pasada, yo había evitado a Xia 11, sosteniendo la sopa durante un cuarto de hora mientras Duan Chongmin primero escribía un poema en su pintura y luego discutía largamente sobre poesía y arte con ella, hasta que, recordado por Xia 11, apenas me lanzó una mirada fría para decir que la sopa se había enfriado y que informara a su majestad que no la bebería, mientras Xia 11, mimada desde la infancia y favorecida por el emperador, me reprochaba mi descuido con palabras veladas que en realidad buscaban recordarle a Duan Chong en su desagrado. Él ordenó traer ropa limpia para Miss Ya, ignorando sus propias necesidades, y al ver al sirviente marcharse apresurado recordé mi vida pasada, cuando yo organizaba los banquetes que él solo asistía si Xia 11 estaba presente, pues no amaba el bullicio, sino simplemente la seguía a ella. Tras casarnos, Duan Chongmin siempre me trató con frialdad, salvo aquella vez que estalló de ira porque olvidé enviarle a Xia 11 la invitación para un banquete floral, llegando incluso a llevarla él mismo, mientras todos sabían a quien amaba realmente y yo ansiaba conocer la respuesta. El incidente de la sopa se difundió rápidamente y la emperatriz me convocó, dejándome arrodillada en silencio mientras reprendía a otros, algo demasiado común en mi vida pasada, cuando me consideraba inútil e incluso me culpó cuando Duan Chongmin quedó lisiado, aunque ahora, al ser solo su consorte secundaria, no se atrevía a ser demasiado dura. Al ver de reojo una figura alta y esbelta, me defendí afirmando que Xia 11 me había hecho tropezar a propósito, palabras destinadas únicamente a Duan Chongmin, quien había llegado, pues en mi vida pasada nunca había llevado sus repetidas intrigas ante él. Duan Chongmin me interrumpió con severidad, reprochándome que apenas podía caminar recto y aún así acosara a Xia 11, con el mismo tono de antaño, lo que hizo que las lágrimas brotaran fácilmente mientras declaraba que, si el príncipe heredero quería protegerla,
Yo no tenía nada más que decir y no volvería a rebajarme. Me despedí con una reverencia y me marché con la cabeza alta, dejando tras de mí a la emperatriz comentando que mi carácter quizá era demasiado directo, mientras Duan Chongming, distraído, recordaba que mis piernas aún dolían por la grave caída sufrida, pues en su vida pasada había visto innumerables veces mis idas y venidas junto a su lecho, grabadas en su memoria. Él sabía que esta caída había sido obra de Xiaoncé y, aunque lógicamente sus celos deberían haberle complacido y el desprecio de la emperatriz viuda hacia mí debería haber sido una doble bendición, su ánimo permanecía inexplicablemente sombrío. Tras salir del palacio, ordenó a un sirviente que verificara si yo ya me había ido y, de no ser así, que me enviaran una silla de manos, la cual alcanzó mi paso, explicándome que el príncipe heredero se la enviaba al verme caminar con dificultad. Yo misma me sorprendí, pues había actuado con tanta convicción y aún así él había visto a través de mí. Un escalofrío recorrió mis manos al recordar la asfixia de mi muerte pasada, y respondí con frialdad que podía caminar por mi cuenta. Decidle al príncipe heredero que ya he soportado suficiente humillación y que no aceptaré su disculpa. Solo discutimos, no necesito darle una salida. Además, ya no necesito que sienta ningún afecto por mí. En cuanto salí por las puertas del palacio, vi a mis padres esperándome afuera. Xiaman, sentimos mucho que hayas sido agraviada. Deja que madre te vea. Te has quemado, dijeron apresuradamente mientras me acercaban a ellos, con los rostros llenos de preocupación, pero la nariz me ardía sin control y la vista se me nublaba. En mi vida pasada, si no me hubiera dejado consumir por mi amor por Duan Chongming y no hubiera insistido en casarme con la familia imperial, no habrían tenido que preocuparse por mí en sus años dorados. Mírate, ya tienes los ojos rojos. ¿La emperatriz te regañó?, preguntó madre, con la voz llena de dolor. No debiste dejarla pasar. Este palacio es un lugar que devora a las personas. De ahora en adelante, rechaza cualquier invitación de cualquiera en el palacio. Una cosa es que enfermaras luchando por la causa del emperador, pero ¿quieres también costarle la vida a mi hija? Madre, que había combatido junto a padre durante años, tenía un temperamento fogoso que lo dejó en silencio. Madre, no es culpa de padre. Es mi propia necedad, mi obstinación en ir, dije. No mencioné mi vida pasada, sin querer cargarles con más preocupaciones. No me atreví a imaginar cuán destrozados estarían si me obligaran a ser enterrada viva otra vez. Si entrar al palacio me hace infeliz, no volveré a ir. Mañana encontraré una excusa para rechazar el puesto de lectora acompañante en el estudio imperial. Padre siempre me había consentido. En mi vida pasada, planeaba renunciar y viajar por montañas y ríos con madre, pero por mi decisión de casarme con Duan Chong fue arrastrado al vórtice de las luchas de poder. El palacio no tiene nada de divertido. ¿Cuándo renunciará padre y nos llevará a madre y a mí a viajar? Su Majestad ha estado asignando muchas tareas últimamente. Cuando todo se estabilice, pediré renunciar, respondió. Siempre me das largas. Sin embargo, cuando Xiaom te lo pide, aceptas de inmediato, bromeó madre con una sonrisa. Al fin y al cabo, padre se lo había prometido, así que debía vigilarlo. Tomé esas palabras y logré que madre negara con la cabeza una y otra vez. Una vez que dejemos la capital, con montañas altas y caminos largos, todo esto dejará de incumbirme. Al día siguiente, Duan Chongming no encontró rastro de Song Jin-man en el estudio imperial. Antes de sentarse, oyó a Xiazi comentarlo con otros. Escuché que Song Jin-man tuvo fiebre alta anoche. Quizás se asustó tras lo de ayer, tal vez solo se resfrió. No vayan difundiendo rumores. ¿Qué rumores? Ayer te calumnió ante la emperatriz y el príncipe heredero la reprendió. Él suele ser tan gentil y cortés. Eso muestra lo irrazonable que fue Song Jin-man. Aunque Xiazi aún advertía contra las especulaciones, el regocijo en sus ojos era imposible de ocultar. Enferma. Duan Chongming recordó cómo Song Jin-man se enderezó al marcharse ayer. Seguramente se sintió humillada y puso una excusa en el acto. Al fin y al cabo, en su vida pasada ella también había sido tan sensible con su orgullo. Incluso cuando los médicos imperiales no podían hacer nada, se negaba a creerlo. Enviaba gente a buscar curanderos populares y no omitía una sola dosis de medicina para él, aun cuando el propio Duan Chongming se había rendido. Lo animaba incansablemente y,
cuando lo veía demasiado abatido, incluso lo regañaba, diciéndole que carecía de ambición y no soportaba la adversidad. Incluso cuando todos esperaban verla fracasar, seguía apareciendo en los banquetes de la corte con un esplendor sin igual. Lo que ansiaba era el poder supremo oculto tras las puertas del palacio. Casarse con él solo fue porque alguna vez fue el heredero más probable. ¿No debería aparecer ante él ahora más que nunca? En su vida pasada no faltó ni un solo día de estudio. ¿No era todo para ganarse el elogio del gran tutor y captar su atención? ¿De verdad podía estar enferma, aquella mujer ferozmente competitiva del pasado? ¿Unas cuantas discusiones con él bastarían para enfermarla? Duan Chongmeng lo meditó mientras una extraña irritación se encendía en su interior, hasta que Xiai lo devolvió a la realidad. Hermano Chon, ¿te preocupa algo? Frunció el ceño. Su sonrisa anterior se desvaneció un poco, quizá por haberlo llamado tantas veces. Solo pensaba en la tarea que me confió el emperador padre, respondió Duan Chon de manera algo superficial. Entonces debe de ser porque su majestad te valora mucho, volvió a brillar la sonrisa de Xiai. ¿De verdad regañaste a la señorita Son hasta hacerla llorar ayer? ¿Me guarda rencor por eso? De pronto, Duan Chongming recordó que en su vida anterior él y Son Jinman discutieron acaloradamente por excluir a Xiai de la lista de invitados. Después, ella cayó gravemente enferma y el banquete de observación de flores que había preparado durante meses fue asumido por la emperatriz viuda. Como hija de un comandante militar, siempre había sido robusta. Ese era el único recuerdo que Duan Chongming tenía de verla enferma. Ese día, ni una sola palabra del gran tutor le entró en la cabeza. Xia Once le pidió que hoy le enseñara caligrafía, pero él declinó alegando compromisos previos. En cuanto salió por las puertas del palacio, se dirigió directamente a la residencia Son. ¿Cómo pudo enfermar de repente? ¿La había disgustado él, o de verdad se había lastimado la pierna y no podía caminar? Si le dolía la pierna, ¿por qué había rechazado ayer subir a una silla de manos? El asistente observó el paso apresurado de Duan Chongming, desconcertado, pero no se atrevió a preguntar. La había regañado ayer, y sin embargo ahora había mandado preparar una silla de manos y acudía en persona a verla. ¿De verdad estaba molesto? Alteza, mire, ¿no es esa la señorita Son? Antes de llegar a la residencia Son, el asistente divisó a Son Jinman y apresuradamente indicó a Duan Chongming que mirara afuera. En cuanto levantó la cortina, vio a Son Jinman conversando animadamente con su criada en la tienda de cosméticos. Su tez naturalmente clara hacía que la luz del sol pareciera más suave al posarse sobre ella, de pie entre la multitud, deslumbraba, y aún así le hirió los ojos a Duan Chon. Charlaba y reía con Xuin mientras elegía horquillas cuando de pronto se quedó inmóvil. Xuin me dio un codazo para que me girara. Señorita, ese joven de ropas espléndidas la está mirando. Me giré al oírlo, era Duan Chongming. Al fin y al cabo, era un príncipe, la cortesía básica era necesaria. Su Alteza. Tras asentir en reconocimiento, me volví para seguir eligiendo mis horquillas. En cuanto a por qué estaba allí, no me interesaba saberlo ni había necesidad de hacerlo. Pero Duan Chongming se acercó. Oí que la señorita Son estuvo enferma, ahora parece estar muy bien. No es nada grave, solo una dolencia que me provoca dolor de cabeza al leer. Oh, alzó una ceja, quizás sorprendido por una excusa tan tibia. Leer le da dolor de cabeza, pero comprar joyas no. Su sonrisa se volvió inexplicablemente fría. ¡Qué lástima! Las joyas no le sientan a la señorita Son. Apreté con más fuerza la horquilla en la palma, obligándome a mantener la calma a pesar del dolor. Las perlas no le quedan bien, mejor no las use más. Las palabras de mi vida pasada resonaron en mi mente, trayendo de vuelta la sensación asfixiante de mi último aliento. A Xia Once le encantaban las perlas, Duan Chongming lo sabía. Tras casarnos en aquella vida, nos encontramos en un banquete del palacio, ambas llevábamos tocados adornados principalmente con perlas. Ella se acercó a mí, con un tono teñido de pesar, qué lástima. Al hermano Chongming no le gustan realmente las perlas, prefiere que las mujeres usen jade. Pero yo adoro las perlas. Se apartó con una sonrisa radiante. Hermano Chon, tú también has venido. Antes de que pudiera responder, Xia Once miró más allá de mí hacia Duan Chon,
que había aparecido detrás sin que lo notara. Gracias por el tocado de perlas que me regalaste, me encanta. Inclinó la cabeza para mirarlo como si fueran recién casados. Pero cuando Duan Chongming se volvió hacia mí, la ternura en sus ojos se enturbió de pronto. Entonces no entendí su ánimo, hasta que comenzó el banquete y tomamos asiento. Las perlas no te quedan bien, no deberías usarlas más. Solo entonces comprendí que pensaba que yo imitaba a Xia Once, que intentaba copiar su estilo. Pero a mí también me gustan las perlas, ¿por qué no puedo gustarlas solo porque a Xia Once le gustan? No sabía que Su Alteza hubiera empezado a entrometerse en las joyas que usan las mujeres de la capital. Le entregué la horquilla de perlas a Sichuan. Dije, que el tendero la envuelva para mí. Duan Chongming pareció desconcertado por mi reacción. Llevar algo que no te favorece solo te hará ver ridícula. Sus palabras parecían tener un significado oculto, pero ya había ofendido a la emperatriz y no quise provocarlo más. Incluso el arreglo de tutoría, padre encontró una excusa para rechazarlo. Ahora, quien deliberadamente me enredaba era él. Me han gustado las perlas desde la infancia, arreglarme es solo para mi propio placer. Si a Su Alteza le desagrada mi horquilla de perlas, simplemente tomaré un rodeo cada vez que lo vea. Eso era todo lo que quería oír, como deseaba escucharlo, se lo concedí. Tras permanecer tanto tiempo, mi cuerpo se fatigó. Habiéndome recuperado recientemente de una enfermedad, esta humilde doncella se despide y no acompañará más a Su Alteza. Con eso, tiré de Xuin hacia el carruaje sin mirar atrás. Así que ese era el príncipe heredero, dijo Sichuan. Solo sabía que yo había tenido dificultades con Duan Chongming tras entrar al palacio y nunca lo había visto. De verdad tenía un porte noble, la viva imagen del linaje imperial, lástima que hablara con una sensibilidad excesiva. Once Chun resopló indignada. Mi señora se ve absolutamente deslumbrante con perlas. Las palabras de Once Chun me hicieron reír. Ojalá te hubiera escuchado antes. En mi vida pasada, quedé cegada por la gracia noble y la frialdad refinada de Duan Chongming, y me lancé contra un muro sin pensarlo 2 veces. Así, aun cuando todos creían que mis esfuerzos eran vanos, nunca perdí la esperanza. Incluso si Duan Chongming no pudiera volver a caminar, creí que merecía otra oportunidad. Pensé ingenuamente que mientras no me rindiera, todo era posible. Pero al final, fueron los corazones humanos los imposibles de reconciliar. Solo entonces comprendí cuán necias habían sido mis elecciones pasadas. Duan Chong nunca fue digno de mi amor. No se preocupe, señorita, aún no está casada. Hay muchos jóvenes excelentes en la capital esperándola, dijo Sichuan, ajena a las vidas pasadas, y me consoló muy bien. Cuando llegue el momento, también te encontraré una buena familia. Lo mejor es que las casas de nuestros maridos estén cerca, así podremos reunirnos todos los días. Señorita, claramente intentaba consolarla y aún así está bromeando, protestó. Ah, sí. Entre bromas y risas con Sichuan, llegamos a casa sin darnos cuenta. Xiamen, qué buenas noticias has encontrado hoy, bromeó padre al ver todo lo que había comprado. Pensaba que nuestra familia se prepara para viajar, así que compré suministros extra para el camino. El rostro de padre se ensombreció al oírlo. Xiamen, me temo que este asunto tendrá que posponerse un tiempo más. Sabía perfectamente a qué se refería padre. El estado de Qi había estado inquieto últimamente y su majestad pretendía atacar primero. En mi vida pasada, padre resultó gravemente herido precisamente en esa batalla y apenas escapó de la muerte. Fue gracias a ese mérito militar que su majestad concertó mi matrimonio con Duan Chongming. Yo le había insistido a padre para que renunciara a su cargo con antelación, precisamente para evitar que esa tragedia se repitiera, pero al final ya era demasiado tarde. Su majestad ya había hecho planes respecto al estado de Qi. Dejas que otros hagan el trabajo peligroso mientras tú ni siquiera te atreves a hablar por tus propios intereses. Te lo mereces. Aunque madre me regañó, en sus ojos se notaba claramente la preocupación. ¿Acaso el emperador no me ha colmado siempre de favores? Basta con mirar este banquete palaciego de mediados de otoño, ordenó expresamente que llevara a Xiamen. Padre, no asistiré a este banquete. Es mejor evitar causar más problemas y desagradar al emperador.
Siempre pensé que en mi vida pasada había sido la emperatriz quien me llevó al palacio, pero hoy quedó claro que fue el sabio emperador quien movía los hilos desde las sombras. Está bien, si Siamán no quiere ir, no irá, padre siempre me consintió y no insistió más. El banquete palaciego de mediados de otoño en mi vida pasada también fue una emboscada para mí. El emperador me invitó al palacio para conocer a Duan Chongming con la intención de apaciguar a padre, que se preparaba para la guerra, ganándose mi favor. Ese movimiento provocó sin duda a Xiaonce durante su danza. Fue picada por abejas venenosas y yo fui acusada de hacerle daño. ¿La razón? El aroma a miel de mi cuerpo coincidía con el de su vestido. Exacto, pero esa miel había sido untada deliberadamente sobre mi por Xiaxiji cuando me provocó al entrar en el palacio. Afortunadamente, había llevado conmigo un frasco de miel de flores de acacia, completamente distinta de la miel floral de Xiaxi, lo que me dio argumentos para defenderme. Aunque después fui absuelta de toda sospecha y el emperador, la emperatriz y todos los nobles me creyeron, Duan Chongming fue el único que insistió en que la miel de acacia no era más que un plan de respaldo para librarme de la culpa y usarlo para convertir a Xiaonce en el hazmerreír de todos. Puso a Xiaonce en mi contra, convencido de que yo era astuta y maliciosa, cuando en realidad la más digna de lástima era yo. Aquella miel de acacia en verdad estaba destinada a Duan Chongming. Antes del banquete me lo había encontrado fuera del palacio, tenía los ojos inyectados en sangre y la voz ligeramente ronca mientras hablaba con otros. La miel de acacia tiene propiedades calmantes y beneficiosas para los pulmones, y para Duan Chongming no podía ser más adecuada. En esta vida ya no deseo compartir mi destino con él, ni había razón para desperdiciar la miel de acacia que tanto me había costado preparar. Duan Chongming salió del estudio imperial, absorto en sus pensamientos. Al igual que en mi vida pasada, el emperador se preparaba para marchar contra el estado de Yi. Habiendo vivido esta vida 2 veces, Duan Chongming sabía exactamente cómo se había ganado aquella guerra anterior y no quería que el ministro Son obtuviera méritos militares y que el emperador arreglara un matrimonio entre él y Son Yunman. Sin embargo, también sabía que el emperador nunca le permitiría liderar las tropas en solitario, por lo que solicitó acompañar la expedición. El emperador se mostró algo sorprendido, pero finalmente accedió y antes de partir le recordó que no fuera demasiado duro últimamente con Son Yunman, pues aún necesitaban al ministro Son para comandar las tropas, especialmente cuando sus disputas ya eran de dominio público en esta vida. Aún sin esa advertencia, Duan Chongming la vigilaría de cerca. En el banquete palaciego de mediados de otoño de su vida pasada, ella había provocado deliberadamente que las abejas venenosas picaran a Xiaonce. Así que esta vez la observaría personalmente para asegurarse de que no causara más problemas. Sin embargo, Duan Chongming esperó y esperó en su asiento. Esperó a que el ministro de la derecha y su esposa ocuparan sus lugares, esperó a que comenzara el banquete, pero Son Yunman nunca apareció. No iba a venir otra vez. En su vida pasada, ella había conspirado sin descanso, llevando 2 tipos de miel para inculpar a Xiaonce y luego limpiarse de sospechas. Podría ser que se hubiera enfadado después de intercambiar unas palabras cuando él se la encontró comprando una horquilla enjollada aquel día. En su vida pasada, Son Yunman no parecía del tipo mezquino. Entre el tintinear de copas y la música alegre, Duan Chongming se sintió como un extraño. Cuando volvió en sí, Xiaonce acababa de terminar su danza y estaba recibiendo elogios, pero él la miró con expresión ausente y no respondió, pues solo las mariposas posadas sobre sus hombros captaron su atención. Entonces se dio cuenta de que esta vez, en lugar de atraer abejas venenosas, había atraído mariposas de colores que revoloteaban con gracia, danzando junto a la belleza como doncellas celestiales descendidas a la tierra. Encontrar mariposas en esa época del año no era fácil, y si así claramente se había tomado muchas molestias. Hermano Chongming, ¿te gusta?, interrumpió ella sus pensamientos. Al bajar la mirada, sus ojos se encontraron con los de Xiaonce, cuyos vivaces ojos almendrados, iluminados por la lámpara, llenaban por completo su visión. El Duan Chongming del pasado habría quedado totalmente cautivado por esa escena, pero en ese momento pensó en su vida anterior. Las abejas venenosas de entonces deberían ser tan raras como las mariposas en esa estación, y si se podían atraer mariposas, atraer abejas venenosas. También debía de ser igual de fácil, donde se podían atraer unas, también se podían atraer las otras. Solo entonces comprendió que, en el fondo, disfrutaba del afecto de Xiaonce. Nunca le habían faltado pretendientes y Duan Chongming distaba mucho de ser el único príncipe que competía por su atención. En su vida pasada,
Ella lo había apreciado sobre todo por su condición legítima y el favor del emperador, algo que él sabía y aceptaba de buen grado, pues una vez la había querido de verdad, a diferencia de otros príncipes y nobles que codiciaban su estatus y el favor imperial. El afecto de Duan Xiaoming había sido sincero, pero ahora, sin darse cuenta, había añadido silenciosamente la palabra una vez a esa sinceridad. Sus pensamientos se desviaron de forma inapropiada hacia Sun Junman. En el banquete palaciego de mediados de otoño de su vida pasada también se habían hallado restos de la misma miel en su vestimenta, y ella se defendió alegando que llevaba además un frasco de miel de flores de acacia. Si realmente pretendía inculpar hacia 11, ¿para qué necesitaba dos tipos distintos de miel? El emperador le había creído entonces y Duan Xiaoming había pensado que ella se había exonerado deliberadamente y que el emperador había sacrificado hacia sí para congraciarse con el ministro Song. Pero ahora comprendía el atisbo de desagrado que había vislumbrado en los ojos de su padre en aquel momento, emoción que creyó dirigida a Sun Junman, cuando en realidad el emperador ya había visto a través de Xia 11. Por mucho que la favoreciera, seguía siendo un gobernante sabio y, ante él, imperio y su pueblo, el afecto personal era insignificante. El emperador detestaba a Xia 11 porque casi lo arruina todo, nada más. Duan Xiaoming se esforzó por recordar que otro tipo de néctar floral se había encontrado en Sun Junman en su vida pasada. Solo recordaba que lo guardaba en un frasco de porcelana exquisitamente elaborado y que, cuando lo sacó ante todos, lo sostuvo con ambas manos y con el mayor cuidado, como si fuera un tesoro raro. Incluso su madre la elogió, diciendo que, naturalmente, había bailado de manera excepcional. Duan Xiaoming no dijo si le había gustado o no ni ofreció elogios directos, y no vio cómo la luz se apagaba lentamente en los ojos de Xia 11, pues su mente estaba ocupada preguntándose qué tipo de néctar había llevado Sun Junman en su vida pasada. En verdad lo había olvidado o, más bien, no le había prestado atención entonces. ¿Qué clase de néctar podría ser y por qué se había tomado tantas molestias para llevarlo al palacio y protegerlo con tanto celo? No halló respuesta alguna, hasta el punto de que, tras terminar el banquete, dio vueltas en la cama sin poder dormir. Soñó con su vida pasada, después de casarse con Sun Junman, cuando fue víctima de intrigas, quedó paralítico de la cintura para abajo y confinado a la cama, apático y abatido. Los recuerdos se desarrollaban en sus sueños y lo asfixiaban. Soñó con Sun Junman cuidándolo día tras día sin faltar ninguno. La medicina era amarga y él se negaba a beberla, no porque detestara el sabor, sino porque estaba enfadado consigo mismo. Los médicos imperiales ya habían declarado que no había cura. ¿Para qué invitar a la decepción? Estaba enojado consigo mismo y odiaba a Sun Junman. Cuando aún tenía posibilidades de convertirse en heredero, ella lo había obligado a casarse con ella y, cuando su aspiración al trono se desvaneció, aún se negaba a dejarlo ir, todo por lo imposible, el trono imperial y el poder. ¿Acaso no estaba ella, al igual que él, hundida en lo más bajo? Pero Sun Junman era obstinadamente fuerte, se negaba a inclinar la cabeza y, al hacerlo, lo obligó a enderezar la espalda, doblada durante tanto tiempo por la desesperación. En su vida pasada, aquellos días los habían convertido en compañeros amargos. Duan Xiaoming odiaba todo de Sun Junman excepto el agua con miel de flores de acacia que ella le enviaba a diario. Cada otoño su garganta se resentía y, para el mundo exterior, solo parecía una simple ronquera, pues muy pocos conocían esa dolencia. Después de beber el té mezclado con miel de acacia siempre se sentía mucho mejor, dulce y cálido, calmándole el alma, y era lo único que nunca rechazaba entonces. Lo que empezó como una pesadilla acabó convirtiéndose en algo de lo que no quería despertar, durmiendo profundamente hasta el amanecer. Cuando Duan Xiaoming despertó, supo la respuesta. En el banquete palaciego de mediados de otoño de su vida pasada, Sun Junman había llevado miel de flores de acacia. Era para él. Tal vez después de fingir enfermedad demasiadas veces, el cielo se apiadó y me envió la menstruación en su lugar, con un dolor tan intenso que no podía levantarme de la cama. Señorita, debería beber esta medicina rápidamente, de lo contrario el dolor podría prolongarse, dijo Chichu, que conocía mi aversión y colocó la medicina ante mí. El solo aroma me produjo náuseas y aparté el cuenco. Bébelo aunque te haga sentir mal. Si no cuidas tu salud, ¿cómo viajarás con nosotros en el futuro? Madre entró y dijo, tu padre todavía no puede renunciar a su cargo, así que debes prepararte para el futuro. Madre me dio un golpecito en la frente, tomó la medicina de las manos de Sichuin y me la dio. Así es, hablando de prepararse para el futuro,
la campaña militar de padre ciertamente requiere previsión. Esta vez, padre marcha contra Chi. ¿Madre lo acompañará como antes? ¿Qué? ¿Tú también quieres ir? Madre vio a través de mis pensamientos. Tu hija ha crecido y desea compartir las cargas de su padre. Además, en todos estos años nunca he visto las tierras fronterizas. Naciste en el campo de batalla, la frontera fue lo primero que viste. Eso fue hace mucho tiempo. Está bien, supongo que puedes ir, pero te quedarás dentro de las murallas de la ciudad. Ni se te ocurra tomar el lugar de tu padre en el combate. Madre luchó junto a padre durante años, así que no se opone a que lo acompañe. Ahora será mejor que bebas esta medicina como una buena niña cuando estemos en la frontera. No tendré tiempo de preocuparme por ti. Escucha a madre. Asentí y abrí obedientemente la boca para tomar la medicina. Solo conocía a grandes rasgos la herida de padre por mi vida pasada. Para detenerla de verdad, debo ir yo misma para quedarme tranquila. Por cierto, cuando salimos antes del palacio, el príncipe heredero preguntó específicamente por qué estabas ausente. Madre mencionó de repente a Duan Chon y casi me atraganto. ¿Qué te pasa? Me acarició la espalda. ¿Qué ocurrió exactamente aquel día? ¿Por qué reaccionas tan fuerte cada vez que se menciona su nombre? Negué con la cabeza. Es solo que este hombre parece perseguirme sin descanso, simplemente me resulta aterrador. El día que entré en el palacio, él protegió a Xiai. Ella claramente me hizo tropezar y aún así me reprendió sin escuchar ambas partes. Y el otro día, al comprar la horquilla de perlas, dijo que yo no era digna de las perlas. Ahora viene fingiendo preocuparse por mí. Debe saber que el sabio se prepara para dejar que padre lidere las tropas. Madre escuchó mis palabras y asintió satisfecha. La joven ha crecido. La señorita, el príncipe heredero supo que estabas enferma y envió muchas cosas. A la mañana siguiente temprano, Sichuan me despertó con su voz. Limítate a transmitir mi agradecimiento. Dile que me encuentro mal y prefiero no expresar mi gratitud en persona. En mi vida pasada tampoco era algo raro. Duan Chon, por deferencia a su majestad, solía enviar sirvientes con regalos de manera casual. En aquella vida, yo abría cada uno para inspeccionarlo. Incluso los observadores podían ver que era una cortesía meramente superficial. Aún así, me consolaba ingenuamente pensando que nos habíamos visto muy pocas veces y que no podía conocer mis preferencias. Sin embargo, tras el matrimonio, todavía no sabía que yo amaba las perlas. Señorita, no debería ir a echar un vistazo, murmuró Swin, encontrando claramente extraño el comportamiento de Duan Chon. Son siempre las mismas cosas. En la mansión tenemos de sobra. Solo está actuando para el sabio, tu reacción demuestra que su actuación funciona. Negué con la cabeza. En esta vida, Duan Chon mostró un poco más de atención que antes, pero solo un poco, si era una prueba u otra cosa, aún estaba por verse. Después de eso, me preparé para acompañar a padre en su campaña militar, pasando la mayoría de los días confinada en la mansión. Olvídate de entrar al palacio. Apenas salí siquiera por las puertas hasta que llegó el edicto imperial convocando a padre a la batalla. Junto con el decreto llegó la noticia de que Duan Chon acompañaría al ejército. Era de esperarse. Al fin y al cabo, él también había renacido. Una oportunidad de oro así no la dejaría escapar, ni permitiría que padre usara el mérito militar como palanca para forzarlo a casarse conmigo. Esto era lo mejor. Con otros cargando con el combate, padre no correría el riesgo de resultar herido. Padre y madre me prohibieron ir al campamento militar, habiendo asegurado ya una residencia para mí dentro de las murallas de la ciudad. En mi vida pasada, para no alertar al enemigo, padre había acuartelado primero al ejército dentro de la ciudad. No sabíamos que asesinos del reino de Chi ya se habían infiltrado, aprovechando la ocasión para atacar a padre. Más tarde, para evitar el pánico entre las tropas, padre siguió luchando pese a sus heridas, lo que finalmente arruinó su salud. Desde ese día, tuvo que depender de decocciones medicinales para sostener su vida. No sé dónde se escondía el espía, en mi vida pasada tampoco me lo reveló. Solo sé que el espía atacó 5 días antes de la campaña, disfrazado de civil durante las rondas de inspección de padre. Tras el ataque, se envenenó, cortando toda pista.
El espía había estudiado a fondo las rutinas de padre tras llegar a la ciudad, lo que demostraba conexiones profundas en su interior. Al optar por el asesinato, significaba que el espía aún no se había infiltrado en los barracones antes de que yo lo descubriera. Solo podía advertir a padre y madre para que extremaran la cautela. Señorita, la señora le dijo claramente que se quedara más en casa y evitara salir. Sichuan estaba preocupada al verme vagar fuera durante días seguidos. ¿Cómo puedo saber dónde acecha el peligro y dónde está la seguridad sin explorar? Hasta que se encuentre al asesino, no puedo estar tranquila. Pero, señorita. Una figura pasó velozmente junto a nosotras y yo callé de inmediato a Sichuan llevándome un dedo a los labios. Señorita, usted también ha salido. Sichuan se atragantó con la palabra hombre y se la tragó, con el rostro enrojecido. Regresa primero, yo seguiré sola. Sichuan carece de entrenamiento marcial y sería detectada con facilidad. Señorita, conozco mis límites. Además, mira otra vez, ¿quién es ese hombre? Sichuan entrecerró los ojos hacia la figura y negó con la cabeza. Es el príncipe heredero. Aunque Duan Chon se había disfrazado, tras haberlo perseguido durante tantos años en mi vida pasada, una sola silueta bastaba para reconocerlo. Los espías son difíciles de encontrar, pero Duan Chon no, probablemente sabía más sobre verdades ocultas que yo desconocía en mi vida pasada. Más importante aún, su deseo de mérito militar y su urgencia por encontrar al espía superaban los míos. Seguí a Duan Chon hasta una librería llamada Pabellón Resplandor de Primavera. Aunque su ubicación era algo apartada, estaba llena de clientes que entraban y salían charlando y riendo con el propietario. Pedí un cuenco de fideos en el puesto frente a la librería. Contando el tiempo desde que Duan Chon había entrado, salió con las manos vacías, sin comprar libros. Después de que se marchó, terminé mis fideos con calma y entré yo misma al Pabellón Resplandor de Primavera. En cuanto crucé el umbral, sentí que todos me observaban, abierta o subrepticiamente. Señorita, ¿qué libros desea comprar? El dueño se movió con tal ligereza que parecía haberse teletransportado a mi lado, algo que los artistas marciales reconocen como una habilidad excepcional de ligereza. Busco algunos libros de historias populares, me pregunto si un lugar tan remoto los tendrá. Puse una expresión de desdén, revelando primero que no era de allí. El acento de la capital difería del de las ciudades fronterizas y ocultarlo solo despertaría sospechas. Todos los libros de historias están aquí, tómese su tiempo, señorita. El tendero se relajó visiblemente. Miré alrededor y hojeé 2 volúmenes al azar, nada más que relatos rancias y anticuados, basura que la capital había abandonado hace siglos. Todo por culpa de padre, que arregló este miserable matrimonio tan pronto. Aún no he cruzado la puerta y ya casi me asfixio aquí dentro. Fingí enfado y me fui, comprando varias cosas por el camino para despistar. Solo tras confirmar que nadie me seguía me atreví a regresar a casa. El Pabellón Resplandor de Primavera era efectivamente donde se escondían los espías del reino de Qi, pero no podía actuar de forma imprudente. No quería despertar las sospechas de Duan Chon ni volver a quedar ligada a él por este asunto. Lo único que podía hacer era esperar. Duan Chon necesitaba pruebas concretas para desmantelar el Pabellón Resplandor de Primavera. Sin ellas, aunque padre y la guardia de la ciudad confiaran en él, los informes que llegaran a la capital serían distorsionados por los censores en acusaciones de violencia arbitraria y derramamiento de sangre inocente, y los otros príncipes se abalanzarían como chacales oliendo sangre. Durante varios días, Duan Chon rondó cerca del pabellón Chunui sin dar el siguiente paso. No fue hasta el 7º día desde el intento de asesinato de padre en mi vida pasada que pasé el día entero observando desde una casa de té cercana, sin que Duan Chon apareciera. El complot de los espías de Qi para asesinar a padre debía haber sido orquestado por altos mandos, pero la ciudad fronteriza estaba fuertemente vigilada y hasta la correspondencia abierta era examinada, así que si Duan Chon quería pruebas solo podía interceptar cartas cifradas en estos 2 días, tenía que venir hoy. Me trasladé a una posada cercana para continuar la vigilancia y, como era de esperar, al caer la tarde el propietario del Pabellón Resplandor de Primavera salió, inspeccionando cuidadosamente los alrededores antes de partir. Poco después vi a Duan Chon, que lo siguió solo. Señorita, parece que el príncipe heredero está listo para apresar al espía. Regresamos, instó Xuin. Si Duan Chon obtenía las pruebas y capturaba al espía sin problemas, sería ideal. Sin embargo, todo se sentía demasiado conveniente.
Si los espías de Qi fueran tan fáciles de exponer, la capital provincial de la ciudad fronteriza no habría pasado años sin descubrir a uno solo en mi vida pasada. Mi intuición me dice que no es tan simple, aunque sentiría cierta satisfacción si Duan Chon muriera, no puede ser ahora. Que un príncipe muriera a manos de un espía sacudiría inevitablemente la moral de las tropas y, además, su majestad seguramente responsabilizaría a padre. Esto dista mucho de ser sencillo. Ve inmediatamente a los barracones e informa a padre y madre, yo iré poco después. Señorita Xuin, esto no es solo por mi seguridad, concierne a la vida de nuestros soldados, así que debes hacer lo que digo. Le apreté la mano, instándola a mantener la calma. Duan Chon había supuesto que todo transcurriría sin contratiempos, tan suavemente que podía manejarlo él solo. En su vida pasada descubrió los escondites de los espías de Qi a través de expedientes enviados desde la ciudad fronteriza. Encontró las pruebas y luego hizo que el gobierno provincial enviara hombres para destruirlos. Capturar espías sería un gran logro que facilitaría mucho las batallas futuras y, lo más importante, le ganaría el respeto de los soldados. Aunque Duan Chon había vivido y comido con ellos estos días, aún no se había integrado por completo. Los soldados continuaban viéndolo como un príncipe poderoso solo de nombre, alguien que entendía únicamente la teoría y que se negaba a aceptar órdenes, por lo que ¿cómo podría obtener méritos sin autoridad dentro del ejército? Naturalmente, Duan Chon no era tan insensato como para ir solo, sus guardias secretos lo seguían de cerca, pero no anticipó que los jefes espías ya habían tendido una emboscada. Tras salir de la ciudad, perdió el rastro del dueño de la librería y los guardias secretos enviados a investigar desaparecieron sin dejar rastro. Cuando Duan Chonmin se dio cuenta de que algo iba mal, los espías enemigos ya se habían cerrado sobre él. Aquel lugar se encontraba justo en la frontera entre ambos países. No había a dónde pedir ayuda y el enemigo lo superaba ampliamente en número. Era un callejón sin salida. En ese instante de desesperación, las flechas silbaron en el aire. Cada disparo era letal, abriendo un camino para Duan Chonmin. Cuando la última flecha alcanzó al espía que tenía detrás, Duan Chonmin vio el rostro del arquero. Una joven con un arco en la mano saltó desde el árbol, y los últimos rayos del sol poniente bañaron su rostro. Un único pensamiento llenó la mente de Duan Chonmin mientras caminaba hacia ella, hacia el último resplandor del ocaso. Tal como en los últimos años de su vida pasada, cuando yacía en la cama, ocioso y aturdido, dejando pasar los días más allá de la ventana por donde entraba la luz del día, ella había sido su única constante. Creyó que añoraba la miel de flores de langosta, pero en realidad era a ella a quien extrañaba. En su vida pasada, ella fue quien lo encontró en la oscuridad, en esta vida, fue quien lo salvó cuando su existencia pendía de un hilo. Junto a Seyun Man llegaron refuerzos, que avanzaron en masa y capturaron vivos a varios espías. Duan Chonmin supo que esos refuerzos habían sido convocados por Yun Man. No quería saber cuándo se había enterado de todo aquello, solo quería caminar hasta su lado. «¿Su Alteza está gravemente herido?», preguntó el subjefe al llegar. Duan Chonmin agitó la mano. «Heridas leves, nada de qué preocuparse. Vigilen de cerca a esos espías y no les den ninguna oportunidad de suicidarse». «Entendido». El subjefe exhaló aliviado y su mirada hacia Duan Chonmin se tiñó de un respeto aún mayor. Todo se había desarrollado tal como Duan Chonmin había previsto, pero sin Song Jin-man, él no era nada. Tras deshacerse del subjefe, por fin tuvo la oportunidad de acercarse a ella. Sei-man estaba vendándose la herida. Su doncella estaba a un lado, frunciendo el ceño, mientras ella mostraba una sonrisa relajada. «¿Estás herida?». Al observar con atención, la herida estaba en su mano, probablemente causada por la fuerza de tensar el arco antes. El arco y las flechas usados eran toscos, comprados apresuradamente a un cazador en un momento crítico. La mirada de la doncella hacia él era como la de un pájaro asustado, mientras Song Jin-man respondía en voz baja: «Solo es una herida superficial. Gracias por lo de hoy. Proteger a Su Alteza es deber de mi padre y también mío. Solo espero que Su Alteza no actúe por su cuenta la próxima vez, para no alertar al enemigo antes de tiempo». Su tono era severo, con un matiz de reproche, igual que cuando lo amonestaba en su vida pasada. La diferencia era que Duan Chonmin no se sentía molesto. «Fue un error de mi juicio. Al regresar a la capital, me disculparé personalmente ante Su Majestad». Por primera vez,
cedió ante sus palabras. Sin embargo, ella no respondió, dejando que cayeran en el silencio. ¿Los regalos que envié antes, te agradaron? El corazón de Duan Xiaomin se aceleró, descubrió que esperaba su respuesta más de lo que había anticipado. Le había enviado muchas perlas, incluso le había entregado todo el almacén de perlas, y durante su reciente enfermedad había enviado sirvientes para encargarse del asunto. Nunca agradecí personalmente a Su Alteza, fue un descuido de mi parte. Su sonrisa era distante y sus palabras, frías como el agua, lo empaparon de pies a cabeza. Padre y madre estaban furiosos porque seguía a Duan Xiaomin sin permiso, aunque comprendían mis razones. Ningún padre quiere que su hijo enfrente peligros. Me ordenaron regresar a la capital para recuperarme. El espía fue capturado y el pabellón Chungwai sellado. El intento de asesinato de mi padre no volverá a ocurrir. Duan Xiaomin conoce los acontecimientos de mi vida pasada y ahora cuenta con la lealtad del ejército. Esta batalla no será difícil. Sin nada más que me preocupara, no tenía razón para permanecer en la ciudad fronteriza. Antes de darme cuenta, llegó el día del triunfo y el emperador concedió recompensas por los méritos. Duan Xiaomin se infiltró en las líneas enemigas para descubrir a los espías de Qi y luego ofreció repetidamente estrategias ingeniosas que condujeron a victorias decisivas sobre el ejército de Yi. El emperador lo recompensó generosamente, lo confirmó como príncipe y le otorgó una mansión, haciéndolo aún más prominente que antes. Todo esto no debería haber tenido nada que ver conmigo, pero el emperador tenía otras intenciones. Rechacé repetidamente las invitaciones a los banquetes de la corte, hasta el punto de que el palacio incluso envió médicos para tratarme, interminables remesas de hierbas medicinales me fueron otorgadas, imposibles de rechazar. Aún con mi reticencia, no podía desanimar una y otra vez al emperador, así que durante la cacería de otoño volví a encontrarme con Duan Chon. Contando los días de mi vida pasada, para entonces ya estábamos casados, habíamos discutido y nos tratábamos con frialdad. Todos sabían que finalmente me había casado con él y decían que yo era afortunada, pero todo eso terminó hoy. En este mismo día de mi vida pasada, Duan Xiaomin se encontró con un tigre de montaña durante la cacería. Su caballo se asustó y lo arrojó. Desde entonces, el primogénito de la sangre imperial dejó de existir y solo quedó el hijo caído y deshonrado del sabio. En esta vida, Duan Xiaomin ha obtenido méritos militares. La conspiración para incriminarlo seguramente volverá a desarrollarse, y como la afronte no es asunto mío. ¿Qué quieres, Xian? Padre lo casará para ti. Padre sabe que no quería venir, temía que estuviera infeliz. Madre teme el frío, padre debería cazar un zorro para hacerle un chal. Pero mi mente no estaba en la cacería, solo deseaba evitar cualquier cosa relacionada con Duan Xiaomin. Señorita Son. Cuando me preparaba para montar, una voz familiar llamó desde atrás. Al girarme, vi a Duan Xiaomin de pie junto hacia, manteniendo cierta distancia entre ellos. ¿Cómo está la herida de tu mano?, preguntó Duan Xiaomin, extendiendo su mano hacia mí. Ha pasado mucho tiempo, ya sanó hace mucho. No tomé su mano, dejándola suspendida en el aire. Escuché que fue la señorita Son quien salvó a Su Alteza. Le doy las gracias en su nombre, intervino Xiaonce, con los ojos ardiendo de celos. Hablando de agradecimientos, aún no te he agradecido personalmente, ¿qué deseas hoy? Yo lo casaré para ti. Duan Xiaomin retiró la mano y dio un paso al frente, con un tono todavía suave, sin prestar atención a Xiaonce. De repente recordé que en mi vida pasada él había dicho exactamente esas palabras, pero estaban destinadas a Xiaonce. Me abandonó para acompañarla y terminó cayendo del caballo y quedando lisiado al protegerla de un tigre feroz. Ahora se esforzaba por complacerme, lo cual era verdaderamente desconcertante. No es necesario. No me gusta quitar vidas. Solo deseo montar dentro del cercado por mi cuenta, para no estropear el interés del príncipe, dije con frialdad. Quizá percibiendo mi distancia, Duan Xiaomin no insistió más y se marchó con paso rápido, sin prestar atención a Xiaonce que lo seguía. Mi padre fue a atender al sabio, dejándome un raro momento de ocio, así que decidí montar sola dentro del cercado. Sin embargo, al adentrarme más, sentí que algo no iba bien con el caballo, aunque seguía bajo mi control, estaba notablemente más agitado de lo habitual. Mis pensamientos regresaron a mi vida pasada,
al encuentro de Duan Chongen con el tigre y al sobresalto de su caballo, aquel incidente había sido realmente anormal. Todos asumieron que alguien había atraído a un tigre feroz, pero nadie consideró al propio caballo. La única persona que querría hacerme daño ahora era Xiaonce, y parecía que los acontecimientos de mi vida pasada eran mucho más complejos de lo que había imaginado. Desmonté de inmediato, dejé al caballo atrás y me di la vuelta, pero tras dar apenas unos pasos escuché las pisadas de bestias salvajes. La buena noticia era que no sonaban como un tigre u otro gran depredador, la mala era que eran una manada. Cuando saqué el arco y la flecha, los lobos ya estaban sobre mí, mirándome con avidez. Mi caballo hacía tiempo que había huido. Por muy hábil que fuera con el arco, no podía enfrentar sola a una manada de lobos. Alguien disparó una flecha antes que yo, atrayendo su atención. Sin dudarlo, me uní a él disparando contra los lobos, pero las flechas se agotaron. El lobo alfa pareció percibir mi apuro y se abalanzó sobre mí. Desenvainé la daga justo cuando una figura se interpuso ante mis ojos. La hoja no llegó a mancharse de sangre, en cambio, sostuve a la persona entre mis brazos mientras una respiración ardiente y sangre caliente caían juntas. Al alzar la vista, vi al lobo alfa con las fauces firmemente clavadas en su hombro. Retiré la mano con rapidez y clavé la daga en la cabeza del animal. Sangre sucia y sangre fresca empaparon su manto exterior, y solo entonces pude ver claramente su rostro. Se parecía a Duan Chon, pero sus cejas y ojos eran más afilados y penetrantes. Si Duan Chon era un caballero tan suave como el jade, el hombre ante mí era un temible rey demonio. Nunca imaginé que mi salvador sería el sexto príncipe, Duan Chon Ya, el vencedor final en la lucha sucesoria de la dinastía anterior y también el esposo de Xiaonce. Antes de que pudiera reflexionar más, silbó para llamar a su caballo. La muerte del lobo alfa dejó a la manada sin líder y sumida en el pánico. Duan Chon Ya me subió a su caballo. La manada vengará a su líder, agárrate fuerte. Dicho esto, galopamos de regreso hacia la multitud, con el viento azotándonos. Solo después de escapar de los lobos noté que la herida de Duan Chon Ya seguía sin tratar, la sangre la había empapado, tiñendo mi espalda de rojo. Su Alteza, por favor, véndese primero, dije con culpa al intentar atenderlo. Duan Chon Ya esquivó mi mano. Estoy bien, no ensucies tus manos. Lo de hoy fue gracias a ti. Una mordedura de lobo puede ser grave, véndese primero y manda llamar al médico imperial. Solo tras mi insistencia repetida aceptó. ¿Qué ocurrió antes? No hablaré de ello, la señorita Son no necesita preocuparse. Me tomó un momento darme cuenta de que se refería a haberme protegido con su cuerpo. Probablemente temía rumores desfavorables para ambos y el asunto se difundía. Me sorprendió un poco, pues el Duan Chon Ya de hoy aún era solo un príncipe nacido de una madre humilde, no favorecido todavía por el emperador sabio como en mi vida pasada, y anhelaba el poder incluso más que Duan Chonmin. Sin embargo, él eligió mantenerme en silencio. Me sentí conmovida, pero también confundida. Después de todo, Duan Chon creció en el palacio, un mundo de engaños y conspiraciones, y no podía carecer de sus propios cálculos. Gracias, Alteza, por guardar mi secreto, ya sea por sinceridad o por conveniencia. No quería ofender a Duan Chon ni tampoco enredarme demasiado con él. Tras pasar tiempo con él hoy, descubrí que no era tan inaccesible como lo había sido en mi vida pasada, y eso fue lo único de lo que pude estar segura que era auténtico. Duan Chon no gozaba del favor imperial. El emperador solo se enteró de su herida después de descubrir que yo había estado a punto de sufrir un daño grave, y de inmediato convocó a médicos desde los aposentos de Duan Chon. Tras investigar, quedó claro que Duan Chon había sufrido hoy el mismo incidente que en mi vida pasada. Como ya lo había vivido una vez, esta vez solo resultó levemente herido. La diferencia con mi vida anterior era que la herida no era más que un pretexto, pues el verdadero objetivo era sacar a la luz al cerebro detrás del complot. Resultó que el segundo príncipe era el responsable. Había untado en la silla de montar una droga que enloquece a las bestias, con dos propósitos: provocar que el caballo se agitara de forma anormal y atraer a las fieras para que atacaran. Mi caballo, al estar cerca del de Duan Chon, también entró en contacto con el polvo y sufrió una desgracia inmerecida. El asunto estaba lejos de ser simple, pero no era el momento de que la verdad saliera a la luz.
Mi experiencia casi mortal con los lobos durante la cacería de otoño intensificó sin duda el temor de mis padres de que la lucha por el poder pudiera involucrarme. Mi padre presentó su renuncia ante su majestad con la intención de regresar primero a la casa ancestral, al llegar la primavera siguiente, llevar a mi madre de viaje. El sabio emperador, naturalmente complacido de recuperar el control militar, dejó de presionarme para entrar al palacio y elegir esposo entre los príncipes. Así, la posición de consorte del príncipe Duanchon recayó en Xiaonce, lo cual me convenía perfectamente. Me pregunto cuál será la reacción de Duanchon cuando descubra que Xiaonce era plenamente consciente de las maquinaciones del segundo príncipe durante la cacería de otoño. Los agravios no resueltos que se arrastran a lo largo de 2 vidas son, en verdad, la raíz de su sufrimiento. Que los villanos se destrocen entre ellos, no hay necesidad de que yo mueva un dedo. El día en que llegó el decreto imperial que concedía el matrimonio entre Duanchon y Xiaonce, una lluvia torrencial cayó sobre la capital. Aunque mis padres planeaban retrasar nuestra partida, yo no podía soportar esperar más. Aún así, ni siquiera con prisas logramos evitar a un visitante indeseado. Duanchon bloqueó mi carruaje. De pie bajo el aguacero, sus ojos estaban enrojecidos por la lluvia. ¿Qué está haciendo, Alteza? Hoy el emperador otorgó este decreto matrimonial y usted estaba en el palacio expresando su gratitud. ¿Por qué detiene mi carruaje? Corrí la cortina completamente desconcertada. Usted sabe perfectamente por qué, respondió con una sonrisa amarga. No quiere bajar, no quiere que todos sepan de mi vida pasada con usted. Basta. Lo interrumpí, indicando a Sichun que trajera un paraguas antes de apartarlo a un lado. Alteza, diga lo que tenga que decir aquí, debo continuar, mis padres me esperan adelante. Duanchon estaba empapado, el agua corría por su ropa y lo dejaba completamente desaliñado. La lluvia otoñal traía un frío que le teñía de rojo los bordes de los ojos. ¿A dónde vas?, me preguntó. Me voy de la capital, no volveré. No, no regresaré. Me sujetó de los hombros, el frío de sus palmas atravesando la tela empapada. ¿Por qué? En esta nueva vida eres tan cobarde. ¿Qué decías de mí en el pasado? ¿Vas a mirar cómo ellos disfrutan de la gloria mientras tú te escondes lejos? Ya no escuché nada de lo que dijo después. Siempre era lo mismo, acusaciones de debilidad y falta de ambición. En mi vida pasada, tras la muerte del príncipe, la emperatriz temía que estuviera solo en el más allá, y el día de su entierro yo fui sepultada junto a él, clavada viva en el ataúd, avanzando lentamente hacia la muerte en una oscuridad interminable. Me acerqué despacio y encontré su mirada atónita. Dime, ¿de quién debería vengarme? Él me soltó y retrocedió 2 pasos tambaleándose. Imposible, yo ordené claramente a madre que restaurara tu libertad. ¿Libertad? Reí en voz alta. ¿Cuántas viudas recuperan realmente su libertad? ¿De verdad el príncipe no lo sabía? En mi vida pasada te insté a fortalecerte, y aún así elegiste la muerte. Deberías saber lo difícil que es hacer volver a alguien atrás. John Mann. Extendió la mano para tomar la mía, pero la aparté. De verdad no lo sabía, me equivoqué. ¿Me perdonarás? Empecemos de nuevo en esta vida. Alteza Imperial, lo he estado buscando por todas partes. Su Majestad lo convoca al palacio. Si se entera de que ha estado persiguiendo aquí a la señorita Son, sin duda se disgustará. La llegada de Duanchon me produjo un alivio inconfundible. Por muy desafiante que fuera Duanchon, no podía desafiar al emperador, al fin y al cabo, seguía siendo solo un príncipe. John Mann, vendré por ti cuando todo esté resuelto. Duanchon se marchó de mala gana tras decir eso, aunque no esperaba la llegada de Duanchonga, al menos había logrado escapar de Duanchon. Lo que Duanchon debía resolver iba mucho más allá de casarse con Xiaonce. En esta vida había evitado la trampa del segundo príncipe, pero sin la previsión de vidas pasadas, lo que vendría nunca sería como antes, y no estaba claro si lograría llegar hasta el final. Además, ¿quién dijo que había renunciado a la venganza? Si así, emperatriz, cada acto de vidas pasadas y presentes será saldado. El santo emperador aún ignora las intrigas de la emperatriz para destruir el vínculo entre él y la madre de Xiaonce, pero por haber frecuentado el palacio en mi vida pasada, conozco la verdad, con un poco de manipulación.
el santo emperador lo comprenderá por sí mismo, y esto es solo el comienzo. Tras años como emperatriz, ella ha cometido innumerables actos infames y se ha granjeado incontables enemigos. Entregaré las pruebas a sus adversarios y alguien se ocupará de ella. En cuanto a Xiaonce, Duan Chon se encargará. Tras desafiar el decreto imperial, Duan Chon ahora enfrenta crisis consecutivas con su madre biológica y su prometida, y probablemente se verá abrumado. Alguien que se retira ante el primer indicio de problemas y depende de un profeta para cambiar el rumbo es totalmente incapaz de ser padre. En mi vida pasada me equivoqué con él, y esta vez no repetiré ese error. Nunca volveré a adentrarme en las turbias aguas de esta capital. Escuché que hoy te marchabas de la capital, así que vine a despedirte. La voz de Duan Changda me devolvió a la realidad. Habló breve y apresuradamente, como si temiera perder mi paciencia. Fue culpa mía no despedirme de Su Alteza, pues no alcanzaba a comprender sus intenciones. Tras la cacería de otoño, nuestros caminos no volverían a cruzarse y ahora yo no era más que la hija de un plebeyo, alguien con quien no valía la pena relacionarse. Sé que no querías decir adiós y sé que nunca te gustó la capital, dijo Duan Changda con una sonrisa en la que asomaba un dejo de amargura. En mi vida pasada solo lo había visto unas pocas veces y siempre lo recordaba con una expresión fría y un aura letal que mantenía a los demás a distancia. La capital no es un lugar para ti, obtendrás tu deseo, dijo, y me sorprendió porque parecía ver a través de mis pensamientos. Como un confidente de toda la vida, tenía razón, deseaba de verdad abandonar la capital. Cegada por mi propia obsesión, amé a la persona equivocada, como quien contempla la luna, solo vi su brillo, sin percatarme de su lejana y gélida frialdad, y aposté toda mi vida por amar a alguien indigno de mi devoción. Alteza, recordaré por siempre su bondad, si surge la oportunidad, se la devolveré. Creo que usted también verá cumplido su deseo. Le devolví sus palabras con una sonrisa, aunque desconocía cuál era exactamente ese deseo. Como príncipe, seguramente se relacionaba con el trono imperial. En mi vida pasada, Duan Chongda no tuvo rivales al final y el error predestinado ya era evidente. Duan Chon solo descubrió que Song Jin-man había renacido después de aquella cacería de otoño, sin esperar que casi fuera despedazada por lobos en una emboscada ni que su salvador fuera el sexto príncipe. En su vida anterior, Duan Chon ya se había casado con Xiaonce, derrotado a todos los demás príncipes y ya era el heredero designado. Song Jin-man no tenía ninguna relación con él en su vida pasada, ni siquiera le agradaba, pero al verlos juntos, Duan Chon no pudo evitar pensar demasiado. Empezó a recordar los acontecimientos tras su renacimiento. Cuando se encontró con Song Jin-man, ella era muy distinta a su yo anterior, ya no lo perseguía sin descanso, no desde que le había derramado sopa en el estudio imperial. ¿Era solo por aquella discusión? También habían discutido por si así en su vida pasada, pero ella nunca lo había tratado con tanta frialdad, e incluso había empezado a evitarlo, negándose a entrar al palacio. Duan Chon había asumido que Song Jin-man lo había salvado porque se preocupaba por él, pero ahora parecía que no era del todo así. Ella parecía consciente de su persecución del espía y, aunque en su vida pasada aquel espía había estado tan bien oculto que descubrirlo era casi imposible. Tras descartar todas las posibilidades, solo quedó el resultado que Duan Chon más temía. Song Jin-man también había renacido y ya no deseaba casarse con él. Sin embargo, en esta vida él no la había tratado con frialdad. Claramente aún la amaba, pero ella lo rechazaba. La Song Jin-man de su vida pasada, la que permanecía firme a su lado incluso cuando todos los demás lo abandonaban y lo despreciaban, había desaparecido. Una y otra vez él extendía la mano y una y otra vez ella se apartaba, dejando solo un trato superficial y una distancia creciente. Duan Chon sintió de pronto que ni siquiera cuando sus piernas quedaron lisiadas en su vida pasada se había sentido tan desesperado. Y aún así, el destino parecía deleitarse en bromas crueles. Su padre, el emperador, arregló su matrimonio con Xiaonce justo cuando Song Jin-man abandonaba la capital. La lluvia caía sin cesar. Él faltó al palacio para recibir el decreto y cabalgó directamente tras el carruaje que se dirigía a la residencia Song. Él quería preguntarle por qué, pero ella se sentó en silencio en el carruaje, observándolo sin querer acercarse. Incluso después de engañarla por fin para que fuera con él, ella seguía mostrando una resistencia absoluta. ¿Por qué? ¿Por qué? Duan Chongming se lo preguntaba una y otra vez, preguntándose por qué ella ya no lo amaba, por qué en esta vida se había vuelto tan tímida y débil.
Su respuesta fue el relato de su propio destino en la vida pasada contado con sus propias palabras. Su madre había ordenado que la enterraran viva como sacrificio. ¡Qué crueldad, qué dolor tan insoportable! Sin embargo, ella lo narraba con una calma distante, como si fuera la historia de otra persona. Duan Chongming anhelaba abrazarla, pero el cielo no se lo permitió. Su padre lo llamó urgentemente de vuelta al palacio. Él le dijo que lo esperara, pero ella no respondió. En ese momento, Duan Chongming creyó que su corazón se había ablandado, pero más tarde, cuando supo que Xiai había permanecido indiferente aún sabiendo que el segundo príncipe planeaba inculparlo y que su madre había sido depuesta, Duan Chongming finalmente comprendió que el corazón de ella era el más despiadado de todos. Sí, ella siempre había sido despiadada. En su vida pasada, se había vengado de cada persona que le había hecho daño. Considerando cómo él y su madre la habían tratado entonces, era natural que guardara rencor. Él creyó que esta vez podría ganar, que podría traerla de vuelta a la capital. Duan Chongming había imaginado que su boda en esta vida sería grandiosa, más magnífica que antes. Esta vez le otorgaría el estatus de esposa legítima y juraría envejecer junto a ella. Pero no estaban destinados a compartir esta vida. Esta vez, el vencedor seguía siendo el sexto príncipe, el hijo de una humilde sirvienta del palacio. Dije que haría realidad sus deseos. Cualquiera que se interponga en su camino merece morir. Cuando Duan Chongming presionó su espada contra su propia garganta y pronunció esas palabras, Duan Chongming finalmente comprendió que nunca había conocido de verdad a Sun Yunman. Ella nunca ansió el poder. Entró al palacio solo por él. Ahora que deseaba irse, nadie podía detenerla. En el último instante antes de la muerte, uno siempre recuerda los recuerdos más preciados. Duan Chongming recordó su vida pasada, incluso con las piernas lisiadas en aquella vida, aún la tenía a su lado todos los días, discutiendo a diario, escuchando sus reproches, bebiendo la miel de flores de langosta que ella preparaba para él, viéndola practicar esgrima entre los albaricoqueros en flor, admirando flores en primavera y escuchando la nieve caer en invierno. Esos días no eran tan insoportables después de todo. Anhelaba volver a esa vida pasada, al menos entonces, ella aún lo amaba, pero nunca volvería a tener esa oportunidad. Sus días errantes fueron tranquilos, trayendo ocasionalmente noticias de la capital. Nada fuera de lo común, la emperatriz fue depuesta, Xiai cayó en desgracia y fue castigada, el emperador falleció y el sexto príncipe ascendió al trono. Duan Chongming ofendió al nuevo emperador, fue encarcelado y murió en la desesperación. Todo ocurrió como se esperaba. No me sorprendió demasiado. Al escuchar estos acontecimientos, padre y madre se sintieron aliviados de que nuestra familia se hubiera alejado hacía tiempo de las intrigas de la capital, permitiéndonos vagar por montañas y ríos con tranquilidad. Aunque siempre insistían en que la paz y la salud eran lo más importante, inevitablemente comenzaron a preocuparse por mi matrimonio. Xian, dijeron, ya es hora de que pienses en tu futuro, en efecto, no podemos cuidarte para siempre. No quiero, respondí, deseo quedarme con ustedes un poco más. Padre y madre intercambiaron una sonrisa cómplice. Padre incluso bromeó diciendo que si seguía así me convertiría en una solterona que nadie querría. Madre, mire a padre, reí delatándolo entre risas y conversaciones en la posada. Entonces nos llegó la noticia de Duan Chongming. El emperador sabio había reinado solo 2 años antes de fallecer, y al no dejar heredero, su hermano menor aprovechó la ocasión. Oí que el sabio estaba en la flor de la vida, podría ser. Murió por exceso de trabajo. Parece que ser sabio tampoco es fácil. Al oír esto, mi corazón se llenó de sentimientos encontrados. Después de todo, él me salvó la vida y su cercanía conmigo no estuvo motivada por segundas intenciones. ¿Acaso en mi vida pasada él también tuvo un final tan breve? En ese momento, el mesonero dijo que el local estaba lleno y nos pidió compartir mesa para la cena. Justo cuando estaba absorta en mis pensamientos, me giré y me encontré con su mirada. A diferencia de mis recuerdos, Duan Chongming sonreía ahora, enfrentando las expresiones atónitas de los tres. Su sonrisa seguía siendo despreocupada. Ser un sabio no es tarea fácil. Un caballero errante sin ataduras me sienta mejor. Bebí té nerviosamente. Alteza, ¿por qué decidió viajar tan bien?
¿No dijo aquel día que mi deseo se cumpliría? Este es mi deseo, Doan Changa. Historia secundaria. Doan Changa había guardado a alguien en su corazón durante muchos años porque, en sus días más oscuros, ella fue la única dispuesta a tenderle la mano. En aquel entonces, él era muy joven y, debido a que su madre biológica había sido una sirvienta del palacio, el emperador apenas le prestaba atención, dejándolo expuesto al acoso de todos. Fue ella quien se plantó frente a él, prohibiendo que lo atormentaran, y también quien le dio los pasteles concedidos por el emperador. Sin embargo, durante muchos años después, ella no volvió a entrar al palacio. Doan Chonja solo sabía que se llamaba Son Yun-man, la hija predilecta del general Son. La volvió a ver más tarde en el estudio imperial, cuando llevaba sopa al hermano imperial mayor, Xiai extendió el pie para hacerla tropezar. Doan Chonja quiso intervenir, pero se dio cuenta de que Son Yun-man sabía exactamente lo que ocurría y tropezó deliberadamente, derramando la sopa sobre el hermano imperial mayor. Ese día, Doan Chonja sintió una extraña alegría, no porque odiara especialmente al hermano mayor, sino porque circulaban rumores de que Son Yun-man sentía algo por él, y ese día quedó claro que eran falsos. Tras obtener libre acceso a las puertas del palacio, a menudo rondaba en secreto la residencia Son para observarla, pero no se atrevía a acercarse, pues su intuición le decía que Son Yun-man deseaba mantenerse al margen de todo lo relacionado con el palacio. Más tarde, ella acompañó al ministro Son en una campaña militar y salvó al príncipe heredero, y todos declararon que estaba destinada a casarse con él, pero Doan Chonja se negó a creerlo, ya que ella encontraba toda clase de excusas para evitarlo hasta la cacería de otoño. Allí volvió a aparecer ante ella, protegiéndola con su propio cuerpo. Son Yun-man quedó desconcertada y su mirada hacia él estaba llena de extrañeza. En ese instante, el corazón de Doan Chonja dolió tanto que olvidó el dolor de su hombro. Mientras huían de los lobos, compartieron un solo caballo, el viento frío rozaba sus rostros y llevaba su fragancia hasta él. Cuánto deseó que el tiempo se detuviera en ese momento, aunque fuera solo para escuchar la voz de su corazón. Temiendo que sus heridas fueran graves, Yun-man intentó vendarlo, pero él se apartó, temiendo que la visión de su herida la asustara o que su sangre, demasiado impura, manchara sus manos. Sin embargo, a ella no le importó e insistió en curarlo. Sí, no le importó, y cuando sus cálidos dedos lo tocaron, su corazón se aceleró. Si el tiempo se congelara en ese instante, no sería imposible. Tras la cacería de otoño, ella volvió a desaparecer, permaneciendo recluida en la mansión día tras día. Más tarde, Doan Chonja supo que el ministro Son había renunciado y que su familia se preparaba para marcharse. Doan Chonmin llegó para detener el carruaje, él había llegado primero, pero sabía que ella no quería ser molestada. Doan Chonmin era verdaderamente detestable, tocándola con sus manos impuras y llamándola Yun-man. Incapaz de soportarlo más, dio un paso al frente y lo ahuyentó, y luego, reuniendo valor, intercambió unas palabras con ella. Ella dijo que él obtendría su deseo, pero nunca preguntó cuál era. El único deseo de Doan Chonja era su felicidad, que ninguna de las criaturas viles de la capital volviera a molestarla. Lo consiguió, la emperatriz, Doan Chon, Xia11 y ese viejo monstruo fueron eliminados. Luego cabalgó hacia el sur, recorriendo la tierra en busca de ella. Tal vez por el cansancio del viaje, Doan Chonja fue atormentado por pesadillas en las que Son Yun-man amaba desesperadamente a Doan Chon e insistía en casarse con él. Pensó que sería feliz, pero Doan Chon fue lo bastante necio como para ser incriminado, convirtiéndola en objeto de burla. Doan Chonja descubrió a los autores intelectuales, el segundo príncipe y Xia11, expuso la malversación de fondos de ayuda del segundo príncipe y, en cuanto a Xia11, se casó con ella por dos razones. Vigilarla para evitar que conspirara contra Yun-man y torturarla a diario dándole un veneno de efecto lento para que deseara morir. Planeaba que Yun-man lo esperara hasta que ascendiera al trono y anulara su matrimonio con Doan Chonmin, para que luego pudiera casarse con ella, aunque no tendría que hacerlo si no lo deseaba. Todo lo que la complaciera sería aceptable, pero nunca tuvo esa oportunidad. Doan Chonmin se quitó la vida y la emperatriz ordenó que la enterraran con él. Cuando Doan Chonja llegó, solo encontró su cuerpo sin vida, con las yemas de los dedos aún tibias y manchadas de sangre. Eso era el llamado entierro voluntario de la emperatriz. La sostuvo toda la noche, limpiando cuidadosamente las manchas de sangre y colocando en su cabello su horquilla de jade favorita.
pidiéndole que lo esperara un poco más hasta que hubiera matado a todos los que le habían hecho daño para caminar juntos por el sendero de la reencarnación. Por fortuna, los sueños son lo contrario de la realidad. Son Jun-man estaba sentada sana y salva frente a él, sorprendida por su aparición, pero sin desprecio en sus ojos. Ese era el mejor comienzo posible. Incluso le preguntó por qué él también deseaba viajar por el mundo, qué otra cosa podría ser, estar con ella era el deseo de su corazón. Fin.